Muy bien. Bueno, ahora sí, comencemos entonces. Muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Para mí es un gusto poderles escuchar, que ustedes me escuchen y que de alguna manera también conozcan quién es Carlos Villegas. Pues va a ser su tutor acompañante en este curso de introducción al proceso administrativo. Y básicamente les cité según el cronograma que tenemos establecido porque necesito conversar con ustedes varias cositas. Lo primero desde el punto de vista temático, que está relacionado con el curso. Estamos hablando que son 8 semanas, ya llevamos una semana. Hoy estamos comenzando la segunda semana y yo espero que ya hayan hecho varias cositas, entre ellas, pues leer la temática del curso, leerse por lo menos la primera unidad, contextualizar esa primera unidad, entenderla. Lo segundo es que hayan conformado los grupos de trabajo al menos, y si no, pues todavía hay tiempo de que hayan conformación de grupos, que esos grupos básicamente no pueden ser mayores de 5 personas, pero no es necesario ni es obligatorio que lo hagan de manera grupal, sino que también lo pueden hacer de 4 personas, de 3, de 2, inclusive de manera individual, porque he visto que me han enviado correitos haciéndome la pregunta respectiva frente a este tema de la conformación de los grupos. Y ya que estoy tocando el tema de los grupos, es muy importante hablar precisamente de las reglas. Las reglas de alguna manera están definidas para que aquellos que conformen los grupos definan de alguna manera eh, elementos propios de que hay una responsabilidad, hay unos compromisos, y esos compromisos deben estar establecidos en ese ejercicio de poder responder precisamente a las actividades y al desarrollo del curso. En ese orden de ideas, los grupos conformados, si ustedes de alguna manera visualizan, empiezan a detectar que sus compañeros, su compañero, su compañera no responde a las necesidades del grupo, son ustedes quienes toman la decisión final si prescinden de los servicios de sus compañeros para el desarrollo de las actividades. Ustedes mismos se encargarán de manifestarle al compañero o compañera: mira, ve, no estás comprometido con el curso ni con las responsabilidades, y hemos tomado la decisión de continuar nosotros dos, nosotros tres, en fin. Cuando ustedes tomen esa decisión, la persona que salga de ese grupo, las personas que salgan de ese grupo, deberán presentar una propuesta de caso de estudio totalmente nueva desde cero. No podrán ingresar a un grupo nuevo, ni tampoco podrán conversar con compañeros que estén de manera individual. No, deberán presentar una propuesta desde cero una vez se empiece pues todo el desarrollo del curso como tal, como lo estamos manifestando. Lo único que tendrán que hacer es enviarme en un correíto a mí, no manifestándome el reclamo, ni la queja, ni nada de esas situaciones. Simplemente me dicen: Carlos, mira, el compañero tal sale del grupo, no por los motivos, ni tampoco me van a expresar motivos, ni nada de esas vainas. Simplemente tomamos la decisión en conjunto de que el compañero no nos va a acompañar más. Él te va a escribir un correíto para las indicaciones que le vayas a dar. Esa es la regla general para el desarrollo del curso como tal, compañeros. Si vamos a conformar los grupos de trabajo, pues obviamente la idea es tener una cohesión grupal.
minimizar la carga y las responsabilidades, pero esto va a ser un trabajo conjunto. Eso es lo primero. En lo segundo, porque ya hablamos de la temática, haber leído pues esa primera unidad. Y ahora vamos a hablar de las actividades. Vamos a tener 3 encuentros, este es el primero. 3 encuentros de apoyo a las actividades. Hoy vamos a explicar unas cosas muy puntuales para que ustedes entiendan perfectamente qué es lo que vamos a hacer en el curso. El próximo lo vamos a tener dentro de 15 días y así sucesivamente porque vamos a tener 3 entregas, 3 encuentros sincrónicos, 3 evaluaciones. Pues estoy hablando de evaluar esas 3 entregas, que ahí específicamente cada una vale el 20%, o sea que ahí va un 60%. Vamos a tener otro 20% que es una actividad en inglés, la actividad de English Speak English. O sea, si ustedes van a tener una demostración escritural en una segunda lengua, eso lo explicaremos más adelante. Esa vale un 20%, entonces ahí vamos a tener un 80%. Y vamos a hacer una evaluación tipo Saber Pro, que también vale el 20%, entonces tenemos un 100%. Ahí tenemos básicamente las actividades principales o la columna vertebral de la evaluación. Hay otras 2 actividades adicionales. Una es la actividad diagnóstica y la otra es la evaluación que ustedes le hacen a este pechito. Quien presente esas 2 actividades, básicamente yo las tomo como actividades de seguimiento y en caso tal de que ustedes presenten las 2, no una, sino las 2, si presentan las 2 actividades, tomo esa nota, que el máximo de esa nota es un 4 por presentar las 2 actividades, y ese 4 lo reemplazo por la nota más regular que tengan. Obviamente eso tiene que, la nota tenga que ser menor que 4. Si usted sacó 2,5, pues básicamente quito ese 2,5 y pongo el 4, ¿cierto? A excepción de la evaluación. Evaluación si es lo que saquen. Estoy hablando específicamente de la actividad del inglés y de las 3 entregas, ¿cierto? Si usted presentó una de las actividades que es, de pronto presentó la actividad diagnóstica y no presentó la actividad evaluativa del docente, entonces en ese sentido pues no pasa nada, ustedes presentaron la evaluación diagnóstica, yo te haré los comentarios, les haré el comentario respectivo del caso y allí pues entonces no pasa nada. Si presentó solamente la actividad del docente, pues entonces ustedes regalarán su opinión al docente frente a la situación del contexto del curso, si les pareció bien, si les pareció mal, todas las realimentaciones bienvenidos sean, no tengan temor ni miedo por expresar sus opiniones, aquí no va a pasar absolutamente nada de represalias porque ustedes expresaron sus opiniones frente al docente y frente al curso. No pasa absolutamente nada y están en todo su derecho, muchachos. Muy bien. Luis, adelante. Vas a hacer una pregunta, Luis. Profe, sí, buenas noches para todos. Profe, era para ver si de pronto me puedas compartir el link de la reunión que varios compañeros están intentando conectar y no les da. Pero es que el link de la reunión se los mandé por el correo, se los mandé por anuncios, se los puse desde la semana pasada. Sí, eso les estaba diciendo, pero no, que ingresan y al mismo se vuelven a abandonar, pues no les da. Yo creería que es más un tema de, mira que por ahí inclusive Erika lo está compartiendo. Creo que Erika lo Sí, compartió ahí por el chat. Tómalo y... listo, profe. Sí, ahí lo compartió Erika. Erika ya lo compartió. Compárteselo a los demás. Listo. Muy bien, Listo, profe, dale, muchas gracias. muy bien. Sigamos entonces.
Ya les describí entonces la estructura general del curso y bajo este contexto, muchachos, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia, les estoy compartiendo pantalla. Bueno, estoy metido en otro curso que es el de trabajos de grado, de la especialización. Entonces, vámonos para introducción al proceso administrativo. Muy bien, lo primero, muchachos, como se los mencioné, lo primero es que ustedes se lean la primera unidad, fundamentar los conceptos del proceso administrativo de acuerdo a las teorías administrativas. Esta primera unidad, muchachos, abarca específicamente dos elementos fundamentales. Uno, saber de dónde nace la administración. Y para saber de dónde nace, pues ustedes se tienen que leer este contexto, ¿cierto? Ese contexto habla de todos los autores que hablan de las teorías principales hasta el día de hoy, ¿cierto? Son las teorías principales para poder llegar a una finalidad propia, el proceso administrativo, que el proceso administrativo se compone hoy en día de 4 fases, pero yo diría que son 5. Yo diría que son 5, enseguida les digo por qué 5. Las 4 principales, la planeación, la dirección, la planeación, la organización, la dirección y el control. Aquí hay que corregir este último contexto, ¿cierto? Pero ¿de dónde nace eso? Pues precisamente de unas teorías. Hay 2 precursores muy importantes en esas teorías que son el señor Taylor, que el señor Taylor se enfocó en el estudio del trabajo. Antes de 1900 él desarrolló pues sus estudios alrededor del estudio del trabajo. Antes de 1900 toda la estructura estaba enfocada específicamente a un trabajo manual y era un trabajo bastante dispendioso, arduo, ¿cierto? Entonces, cuando llegó la máquina de vapor, que la máquina de vapor fue creada por allá en los años 1700, pero tuvo furor en los 1800, al finales del siglo XIX en Inglaterra, pues precisamente se mecanizó el trabajo, pasamos de un trabajo manual a un trabajo mecanizado, una combinación entre el hombre y la máquina, y esos estudios los realizó precisamente el señor Taylor. Una vez esa estructura fue fundamental para el desarrollo empresarial, pues llegó el señor Fayol y empezó a hablar de gerencia, de toma de decisiones, de la intervención de la mano de obra precisamente en la toma de decisiones, específicamente en el proceso industrial, porque todo parte precisamente de la elaboración de productos y servicios. Estas 2 teorías poco reconocidas, digamos desde el punto de vista en función del tiempo, donde su reconocimiento fue tardío, ¿cierto? A partir de esas 2 teorías se establecieron las demás, la teoría clásica, la teoría de relaciones humanas, la teoría de la burocracia, la teoría del comportamiento, la teoría de los sistemas. Y hoy en día hay una teoría muy puntual que se llama la teoría moderna de la administración. Pero resulta y sucede, muchachos, que todas estas teorías confluyen de alguna manera o digamos que tienen un común denominador que se llama el proceso administrativo. El proceso administrativo en diferentes teorías no va a ser el mismo, pero básicamente al día de hoy simplemente se resume en un contexto de cómo planear en las organizaciones, cómo organizar las actividades en una empresa, de cómo establecer un proceso de dirección y finalmente controlar el ejercicio de las actividades propias en el tema empresarial.
Esto va a ser muy interesante para ustedes porque yo viendo las presentaciones de cada uno de ustedes en el foro de presentación, aquí tengo informáticos, tengo trabajadores sociales, tengo contadores, tengo administradores. Aquí hay un pool de conocimiento diverso y multidisciplinario que esto les va a servir mucho para entender el ejercicio de sus actividades profesionales. ¿Cuál es la razón? Que así yo sea contador, así yo sea un ingeniero informático, así yo sea un administrador de empresas, así yo sea un trabajador social, tengo que entender cómo planear mis actividades diarias, tengo que entender cómo organizarlas, tengo que entender cómo darle direccionamiento a mis actividades y cómo las tengo que controlar. Esto no es un ejercicio simplemente de una teoría administrativa. Ustedes tienen que entender, muchachos, de dónde nacen las cosas para después utilizarlas en el ejercicio diario. Por eso dice muy bien, digamos, desde el punto de una estructura de la sabiduría, donde se manifiesta y se dice el viejo y conocido refrán: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, si ustedes no conocen la historia, de dónde nace precisamente una estructura empresarial y cómo esa estructura empresarial se enfoca específicamente en un proceso, entonces no habrá forma de tomar unas buenas decisiones. Eso es lo que les estoy queriendo decir con toda esta teoría. Entonces, es importante que la lean. Razón por la actividad que vamos a tener que manifestar. La actividad principal les dice a ustedes: en el equipo de trabajo deben escoger una empresa, ¿cierto? X, Y o Z, dependiendo del objeto social en la que se estén desenvolviendo. Sea una empresa de manufactura, sea una empresa de servicios, sea una empresa social, sea una empresa cultural, sea una empresa comercial. Indiferente del objeto social, necesito que ustedes seleccionen una empresa. ¿Para qué? Resulta y sucede, muchachos, que todo este ejercicio de estas teorías, ¿cierto?, redundan precisamente en este esquema que les estoy presentando en pantalla. Ustedes están viendo mi escritorio, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Resulta ser, muchachos, que los magos, digamos, entre comillas, de las organizaciones en varios campos, en varias disciplinas, especialmente, digamos, desde el punto de vista del contexto gerencial, manifestaron que todas estas teorías apoyan el proceso administrativo, pero antes de llegar al proceso administrativo, llegaron y dijeron: venga, pero es que todas esas teorías nos manifiestan que tenemos que concentrarnos en estrategias, en acciones para poder salir adelante, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser esas acciones que nos saquen en una buena práctica empresarial, en una buena práctica de mi ejercicio profesional, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para ser más productivo? ¿Cómo hago yo para decirle a la empresa que la productividad está más bien regulimbis? ¿Cómo hago yo para interrelacionar que la productividad recae sobre la competitividad empresarial? ¿Cómo hago yo para saber que estas teorías que vienen desde el siglo XIX y hoy que estamos en el siglo XXI me van a apoyar para definir cuáles son las estrategias que debo seguir para ser más productivo y competitivo como trabajador social, como ingeniero informático, como administrador de empresas, como contador? ¿Qué debo hacer?
Básicamente tenemos que entender que el precursor de la definición de estrategia es el señor Michael Porter, ¿cierto? Viene del siglo pasado, del siglo XX, el hombre por allá como en los años 70, 80, el hombre se dedicó a estudiar básicamente cuál debe ser el contexto estratégico para la toma de decisiones organizacionales que al mismo tiempo repercuta en elementos competitivos, ¿cierto? Ser competitivo es, hombre, aquí está, por ejemplo, Adriana Patricia, está Anderson y Andrea Peña. A lo mejor los tres están estudiando lo mismo o están estudiando cosas diferentes, pero ¿cómo Andrea puede ser más competitiva que Anderson sabiendo que están estudiando lo mismo? ¿Cuáles son esas estrategias de diferenciación? ¿Cómo me diferencio yo de mi competidor que también es trabajador social? ¿Cómo me diferencio yo de mi competidor que también es administrador de empresas? Para eso sirven estas teorías, muchachos, y por eso hago énfasis en la lectura de esas teorías. Razones, precisamente por lo que yo les decía, hay un precursor estudioso del tema de las estrategias. ¿Y qué es una estrategia? Acciones. Acciones que mitigan de cierta manera causas o problemas para poder definir elementos diferenciadores que sean propios, únicos y auténticos. Vamos a explicar un poco esto, muchachos. Cuando yo hablo de acciones y que esas acciones deben establecer elementos de propiedad, de autenticidad, ¿cierto? Y demás, miremos, por ejemplo, en contexto productos. Llamemos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Medellín, yo sé que aquí hay varias personas de otras ciudades del país, por ahí vi que hay de Cundinamarca y un poco más alejado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si yo estoy aquí en Medellín, un producto que sea propio, único y auténtico, podríamos hablar, por ejemplo, de la Feria de las Flores. La Feria de las Flores es propia de la ciudad de Medellín, es única en el mundo y es auténtica precisamente por todo su contexto diferenciador, lleno de flores, no más, flores a la lata. Ahí hay una autenticidad, ¿sí o no? O si nos vamos un poco más alejados al tema del país, podemos irnos, por ejemplo, para el lado de la costa. Yo no podría decir a ciencia cierta de dónde nació el sombrero volteado, pero ahí hay un contexto de propio, único y auténtico, ¿cierto? Los chinos inclusive intentaron patentar el sombrero volteado y protegieron, afortunadamente el gobierno logró autentificar la propiedad y la autenticidad del sombrero volteado. Por eso el sombrero volteado chino vale 30.000 pesos y el colombiano vale 200, 300, 400.000 pesos. A eso hace referencia la estrategia, muchachos. Acciones que debemos tomar para diferenciarnos de los demás. En ese sentido, ese contexto de estrategia debe definir 4 elementos principales. 1. Son los procesos internos. Toda organización indiferente del objeto social debe establecer estrategias donde se identifiquen que sus procesos internos están alineados con la propuesta de valor que se le entrega a sus posibles clientes. O usted como profesional que es, ¿cierto? O profesional que va a ser en lo que usted escogió como su meta propuesta para aportarle a la sociedad y al país, usted tiene que definir esos procesos internos que hay en su conocimiento, cómo usted los puede dilucidar. ¿Cómo así? Fíjense en que en una empresa hay procesos misionales. Lo clave, lo importante en una empresa es siempre ese centro. Coloquémoslo más o menos en contexto. Si yo estoy haciendo arepas,
Y al momento de hacer arepas, ¿cuáles son mis procesos claves para hacer arepas? Hombre, y primordial las compras, primordial el proceso de producción, primordial el almacenamiento y primordial las ventas. Eso es lo más importante en esa empresa. El tema de gerencia y el tema de administración y el tema de a lo mejor financiero, tesorería y demás se convierten en elementos de apoyo en aquello que es central. Pero si yo soy trabajador social, si yo soy ingeniero informático, ¿cuáles son mis actividades claves? Hombre, mis actividades claves o mis procesos internos tendrán que ser el diseño, la programación, la ejecución y la validación. A lo mejor como ingeniero informático, si yo me destaco en esos 4 elementos, voy a tener una estrategia de diferenciación en procesos internos, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de procesos internos, muchachos, es aquello clave que hay en la empresa. 2, aprendizajes. Los aprendizajes son básicamente el conocimiento que yo tengo para solucionar problemas a nivel empresarial y a nivel personal. Eso implica, de cierta manera, diseñar las estrategias propias necesarias para adquirir el conocimiento necesario para solucionar problemas. ¿Cómo así? Hoy en día, el trabajador social, el contador, el ingeniero informático, el administrador de empresas, no le basta con el conocimiento del trabajador social, del contador, del ingeniero, del administrador y demás. No. ¿Por qué? Porque hoy en día las empresas están necesitando de soluciones donde aquel profesional sea capaz de analizar, de recoger, analizar e interpretar datos. A eso se le llama analítica de datos. Resulta ser que hoy el profesional no necesita, ya la segunda lengua no es ni el inglés, ni el francés, ni el mandarín, ni nada de eso. La segunda lengua fue desplazada por algo que se llama analítica de datos. O sea, hace que las matemáticas tiene que estar presente en todos los profesionales actualmente. Debe ser de alguna manera conocedor, por ejemplo, del Big Data, debe ser conocedor, por ejemplo, de elementos como el Machine Learning, etcétera, para poder ser capaz de interpretar la información que le llega a ese profesional. Al trabajador social le llegará a lo mejor estadísticas relacionadas con el maltrato infantil, pero si yo sé leer bien esa información de esas estadísticas, las puedo organizar, a lo mejor puedo solucionar un problema puntual si analizo bien los datos, porque del dato nace la información. Si yo cojo esa información, la convierto y la analizo, la convierto en conocimiento. Y si yo cojo ese conocimiento y lo aplico, la estoy convirtiendo en innovación. Ese es el camino regular del conocimiento que es convertido en innovación. Entonces, ese dato viene del aprendizaje. La transformación de ese dato se convierte en conocimiento. Ese conocimiento me da aprendizaje. Ese conocimiento se convierte después en innovación. ¿Para quién? Para la sociedad. Y eso es un nuevo aprendizaje. Entonces, son estrategias. Miren que ese gráfico es el más importante de la unidad número 1. Una vez yo entienda cuáles son los elementos de aprendizaje que yo necesito entender, absorber para poderlos aplicar, para solucionar problemas, entonces viene el cliente. Y entonces, ¿quién es el cliente? Resulta ser que desde el punto de vista de la perspectiva del cliente tenemos 2 elementos fundamentales. Uno es el usuario y 2 es el consumidor. Listo. Nosotros en la vida hemos pasado por ese círculo. Hemos sido consumidores, pero también hemos sido usuarios. ¿Quién es el usuario? Quien usa el producto del servicio. Pero ¿quién es el consumidor? Quien lo compra.
pero el consumidor se vuelve también usuario al mismo tiempo. Entonces, cuando yo tengo bien estructurados mis procesos internos, sé qué conocimiento es el que voy a aplicar para solucionar los problemas, entonces le entrego al usuario o al consumidor los productos y servicios necesarios para resolver sus necesidades. Y entiéndase necesidad, muchachos, por carencia o falta de algo. Entonces, ¿cuáles son las carencias? ¿O qué es lo que le está faltando al cliente? ¿Cuál es el dolor de cabeza que tiene el cliente? Y con mis procesos internos bien definidos y con mis aprendizajes bien definidos, entonces tengo que entrar a solucionarle el dolor de cabeza al cliente. Y por último, viene la estrategia financiera. Desde el contexto organizacional es muy importante entender que las mínimas áreas de una organización para solucionar problemas podrían estar establecidas como el área de producción, el área de diseño, el área financiera. Esas podrían ser las tres áreas fundamentales en el contexto organizacional. Pero resulta ser que nosotros podemos diseñar muy bonito, pero si no hay plática, no hay cómo hacer las cosas. Entonces, cuando hablamos de finanzas, que es ese círculo rojo que ustedes ven ahí en la parte superior, esas finanzas deben ser planeadas, deben ser argumentadas, definir la forma de gestionar el recurso financiero desde el punto de vista de los costos y los gastos. Una cosa es hablar del costo, que el costo lo recupero si yo hago una inversión, transformo esa inversión, vendo la inversión, recupero lo que invertí. Muy diferente al gasto que invierto en algo, pero se fue, no volvió, no regresó. Que eso es lo que pasa normalmente cuando estamos en casa. En casa recibimos nuestro salario, gastamos en agua, luz, teléfono y demás, gastamos en comidita, gastamos, qué buena imagen del compañero ahí como medio paradito, el hombre ahí con su chaqueta, ¿dónde estará el hombre ahí recibiendo la clase? ¿Sí o qué? ¿O es una niña? Bueno, en fin. Entonces, cuando pagamos agua, luz, teléfono, comidita, ropita, transporte y demás, eso es plática que se está gastando, es plática, vamos en el metro, qué chévere, bacano que me esté escuchando la clase en el metro. Muy bien, entonces en ese sentido, muchachos, esos son gastos y no son costos. En ese orden de ideas, la función de este círculo dinámico es la que ustedes me van a aplicar cuando desarrollemos la actividad. Una vez explicado este contexto, quisiera saber si hay preguntas. ¿Hay preguntas? Jóvenes, frente a lo que acabamos de explicar. Profe, todo eso es para la primera, para el primer O sea, solamente estoy explicando esto. Voy a ir a las actividades, cómo vamos a enlazar esto con la actividad. ¿Correcto, mi niño? Sí, señor. Bueno, muy bien, Erika. Entonces, ¿qué pasa? Una vez explicado esto, entonces vámonos para la tarea. La tarea dice lo siguiente. Hay una actividad diagnóstica, que esa actividad diagnóstica yo les estoy pidiendo específicamente que investiguen, consulten, argumenten y me armen básicamente un mapa conceptual de cómo lo que ustedes han visto en otros semestres, porque yo he visto que aquí hay personas de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. He visto que alguno está como en séptimo, octavo semestre de universidad y entonces todo lo que ustedes han visto en semestres anteriores o lo que han vivido en sus experiencias o lo que ustedes han visto en el bachillerato, cómo contribuye ese conocimiento
a la introducción del proceso administrativo. Entonces la idea es que armen un mapa mental, ¿cierto? ¿Cierto? Una consulta, su objetivo, cada estudiante de manera individual, si así lo prefiere, hacer una investigación del sentido y significa ser administrador por ello. Lo primero, deberán soportar su investigación, 2, 3 autores, criterio, bueno, por favor, tener en cuenta, bueno, no estoy hablando de un mapa mental. Bueno, en este caso vamos a hacer la corrección, vamos a hacer una corrección. Sí, dime. Profe, en esta primera actividad no es mapa conceptual, por eso tú nos explicas la diferencia de mental y conceptual. Eso, sí, exactamente, es un mapa conceptual. La idea es que hagan un mapa conceptual y no un mapa mental. Entonces ahí están las diferencias, ¿sí? Ahí está. Entonces hacen un mapa conceptual y en ese mapa conceptual ojalá una portadita, el mapa conceptual, ¿cierto? Y la bibliografía, ¿cierto? Y bibliografía, esa será la primera actividad. Segunda actividad, muchachos, es una actividad netamente individual por cada uno de ustedes. Es opcional, no es obligatoria. Ojo con lo que estoy diciendo. No, esta actividad no es obligatoria. Es quien la quiera presentar. Y vuelvo y recuerdo, esta actividad diagnóstica es de seguimiento conjunto con la actividad de la evaluación docente. Muy bien. Segunda actividad. La segunda actividad, que es la gruesa, que es el caso de estudio, lo que vamos a hacer es una construcción de un caso de estudio. Yo los voy a ir guiando en la construcción de este caso. Lo primero es que vamos a tener en cuenta específicamente las pautas del Banco Interamericano de Desarrollo, que está en este documento. Enseguida me voy para allá. Entonces, conformar grupos de trabajo de 5 personas como máximo. No son 6 ni son 4, perdón. No son 6, son 5, pero si lo quieren hacer de manera individual, lo hacen de manera individual y no hay ningún problema. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, máximo 5. Lo primero que hay que hacer, como les digo, es conformar ese grupo. Seleccionar una empresa. Y cuando esté seleccionada la empresa, pues entonces lo primero que tendrán que hacerle es un diagnóstico del entorno situacional. Enseguida les digo cómo hacer eso. Segundo, verificar si la empresa tiene misión, visión, valores corporativos y objetivos estratégicos. En caso contrario, formular una propuesta de misión, visión, valores. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que escojan una empresa que tenga eso, porque si no lo tiene, pues entonces les toca diseñarlo. Y tercero, según lo leído dentro de la primera unidad, identificar qué teoría administrativa aplica a las condiciones actuales de la empresa. Ustedes definirán si la empresa en este momentico, de acuerdo al diagnóstico, aplica la teoría humana, la teoría de la burocracia, indiferente de la teoría que ustedes escojan, tienen que explicar y argumentar por qué esa teoría les aplica a la empresa. ¿Por qué? Por eso es importante que se lean las teorías. Por eso es importante que se lean las teorías. O sea, desde que en esta primera actividad todavía no es necesario aplicar el modelo estratégico empresarial que en esta primera media horita nos concentramos. Para el diagnóstico del entorno situacional, muchachos, ustedes se van a ir entonces aquí a la página de inicio y en esa página de inicio hay algo que se llama el libro del plan estratégico. Ustedes van a ir al plan estratégico y lo primero que ustedes van a hacer es ese diagnóstico. Para hacer ese diagnóstico, ustedes se van a ubicar de alguna manera en la página, se van a ir a la página 33, capítulo 3, análisis del entorno. Y la idea es que ustedes encuentren cómo está la empresa desde el punto de vista de los factores económicos, factores tecnológicos, factores políticos, sociales y demográficos. ¿Cómo van a hacer eso, muchachos?
van a hacer entonces una consulta en la red. Si mi empresa está en el sector de la salud, si mi empresa está en el sector social, si mi empresa está en el sector cultural o si está en el sector de la manufactura, entonces ustedes lo que van a hacer es búsqueda de información. Entonces, ustedes van a establecer factores, factores claves, sector lechero, por decir algo. Y miren que estoy buscando palabras claves y esas palabras claves las estoy colocando sin conectores o sin artículos de conexión de la oración. No estoy buscando el, la, en, los, no estoy colocando conectores de oración. Y le van a decir files type PDF. Muy bien. Entonces aquí toda la información que les va a salir en PDF. Factores estructurales de la competitividad de la producción lechera. Análisis del sector lechero y aplicaciones tecnológicas. Miren pues, cuando yo encuentro este tipo de documentos, voy en el libro y ya encontré la parte económica y tecnológica. A lo mejor en el documento habla del contexto político. Y a lo mejor en el mismo documento habla de los elementos sociales y demográficos. Entonces para eso son 5, porque ustedes se van a repartir esa búsqueda. Y en esa búsqueda ustedes lo que van a hacer es lectura de la información. Van a leer la información, ¿cierto? Y al leer la información lo que van a hacer es tomar aquello que corresponde a esos elementos sociales, culturales, y van a hacer lo que tanto les gusta, copiar y pegar, pero con una restricción. El copiado y pegado de la información lo van a hacer el copiar y pegar bajo normas APA. ¿Qué es el tema de las normas APA? Entonces ustedes van a volver acá específicamente a la página de inicio y allá en la página de inicio están los elementos de la norma APA. Bueno, me falta subírselos, pero en contexto o los consultan en la red, ¿cierto? ¿Las citaciones, profe? ¿Cómo? Las citaciones. Exactamente, normas APA versión 7, ¿cierto? Entonces ustedes consultan la norma y en la norma APA les va a decir cómo citar los autores, ¿cierto? Cómo citar los autores en una vez copia y pegue. Entonces cuando yo copio y pego yo puedo hacerlo de 2 formas, haciendo citación de texto o haciendo citación de autor. Normalmente les recomiendo hacer citación de texto, que cuando yo copie la información, al final del párrafo, entre paréntesis, coloco el apellido, coma, el año y la página de consulta del documento. Entonces resulta ser de que yo me voy a copiar este pedazo está en la página 7, ¿cierto? ¿De quién es? Esto es de el señor Beltrán Clavijo. Entonces, entre paréntesis deberá aparecer Beltrán, coma, miro el año, 2020, coma, le coloco la palabra P de página, P.7 y cierro paréntesis. Entonces, ustedes me están indicando a mí que esa información la copiaron de un documento que es del señor Beltrán. Y adicionalmente van montando la bibliografía bajo normas APA. Mi recomendación es que copien el link, se lo lleven para la bibliografía y vayan organizando el tema de las normas en esa bibliografía. Más adelante les iré dando indicaciones sobre el tema, pero para esta actividad específicamente voy armando el diagnóstico. Voy armando el diagnóstico y entonces estoy partiendo de unas condiciones generales. Voy de lo general a lo particular. Y por eso es importante ese documentico del plan estratégico. Si ustedes se van a la página 33, allá les va a dar indicaciones de cómo ir armando el
contexto o el diagnóstico inicial, ¿cierto? Se van a esa página 33, ¿cierto? En un segundo acá. En esa página 33, el entorno, factores económicos. La idea es hablar un poquito de factores económicos, tecnológicos, políticos, sociales y demográficos, ¿cierto? No vamos a hacer un ejercicio de análisis de Porter, solamente les estoy hablando de elementos externos. Esos factores deben estar establecidos en el primer punto de la actividad. ¿Correcto hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Sí, Muy profe. bien. Me llaman, por Yo tengo favor. una pregunta. Llámeme, Qué por pena. favor, Carlos. Me gusta más que me digan por el nombre. Dime, Jennifer. Carlos, ¿la empresa la escojo con base en qué criterios? Cualquiera, La que yo quiera. la que tú quieras. ¿Listo? Listo, gracias. Puede ser grande, puede ser mediana, puede ser una pyme de 10 empleados o puede ser una pyme de 2 o de 3, cualquier empresa. ¿Estamos? Listo. Muy bien. Segundo elemento, importante. En el segundo elemento, ¿cierto? En el segundo elemento dice, verificar si la empresa tiene formulada una misión, visión, valores corporativos y objetivos. Listo. Si usted escogió la empresa y es una empresa que tiene 2 empleados, 3 empleados, 10 empleados, pero esa empresa tiene misión, visión, objetivos, goleó. Eso significa que copia y pega y me lo llevo para el trabajo y pego allí misión, visión, objetivos. Si no, entonces usted nuevamente se va para la red. Y en la red usted vuelve y dice, ¿cómo construir misión, visión, objetivos estratégicos, ¿cierto? Estratégicos. Y nuevamente, miren que no hay conexiones en la oración, son palabras claves. False type, ¿cierto? False type, 2 puntos, PDF. Y entonces, pasos para crear una visión. Todo comienza por la visión, planificación estratégica. Guía para elaborar correctamente visión y visión. Usted toma cualquiera de esos elementos, los lee y monta una misión al menos de unas 5 líneas, monta una visión al menos de unas 5 líneas y diseña los objetivos para esa organización. Comienza con verbos en infinitivo, ar, ir, or, ur, ¿cierto? Definir la estructura más adecuada según las necesidades de la empresa a través de un organigrama circular. Eso es un objetivo estratégico, pero eso lo definen ustedes. Estudiante 3 me está levantando la mano. Profe, hola, ¿cómo estás? Carlos. Soy Victoria, Carlos. Hola, Victoria. Carlos, ¿la empresa puede ser un colegio? Total. No Porque hay pues problema. yo trabajo en una empresa para una multinacional y trabajo en la línea estratégica de educación y pues esto lo trae el PEI, que son los valores, la misión, la Excelente, visión, el diagnóstico. Entonces, excelente, no hay problema. listo, Carlos, muchas gracias. Con gusto. Muy bien. Tercer punto. Según lo leído dentro de la primera unidad, identificar qué tipo de teoría administrativa aplica a las condiciones actuales de la empresa. Entonces usted hizo una investigación del entorno político, económico, social, cultural. Además de eso, montó la misión y la visión. Y entonces, de cierta manera, usted empieza como a identificar la cultura de esa empresa, la cultura organizacional. Y cuando usted empieza a identificar esa cultura, usted dice, uy, de las teorías que me leí en la unidad número 1, le aplica la teoría burocrática por estas razones, por esto, por esto, por esto, por esto.
Ah, no, es que la empresa está definida por la administración por objetivos. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Hombre, ¿sabes qué? Le aplica más la teoría clásica de la administración por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y esa es la actividad que me tienen que entregar. Me le montan la portada, no hay necesidad de introducción, ni de tabla de contenido, ni nada de eso. Todos esos 3 puntos, cuando ustedes terminen de hacer esos 3 puntos, entonces se van para las pautas de elaboración del caso de estudios del Banco Interamericano de Desarrollo. Y esas pautas, todos esos 3 puntos me lo van a montar inicialmente con un título y lo van a llamar diseño del caso de estudio. Ese es el título que le van a colocar a la hoja, diseño del caso de estudio. Después de colocar ese título van a colocar antecedentes. Y aquí en los antecedentes ustedes me van a colocar esos 3 puntos. Y eso es lo que me van a mandar. Portada, título se va a llamar diseño de caso de estudio, subtítulo se va a llamar antecedentes, citados esos antecedentes con las citas respectivas, bajo normas APA. No me van a montar todavía bibliografía, pero por lo menos que yo vea la citación de los antecedentes. Ustedes van armando la bibliografía aparte, van a tener su inventario por ahí guardado y ya. Esas son las explicaciones para el encuentro. Anderson, adelante. Buenas noches, Carlos. ¿Me escuchan bien? Sí, compa. Ok, Carlos, mi pregunta es acerca, bueno, cuando se hablaba de las teorías de administración que podríamos aplicar a la compañía, sí o sí siempre es una sola o puede haber un caso donde de pronto apliquen 2. Puede haber un caso donde apliquen 2, 3, 4, pero eso lo definen ustedes. Estamos, si es una sola y me la justifica. Si son 2, las justifica. Y son 3, si son todas, me las justificas. Indiferente. ¿Correcto, Anderson? Ok, listo. Bueno, otra pregunta con respecto al desarrollo de esta actividad. La calificación, o sea, ¿es un solo intento o de pronto 2 intentos? O sea, porque bueno, igual pues usted nos está explicando, pero de pronto tengamos dudas más adelante, entonces de pronto no sé si uno envíe y usted califique inmediato o hay oportunidad para hacer un segundo intento para corregir. Mira, esa pregunta es muy buena por lo siguiente. Se supone que ustedes en esta primera semana que ya pasó ya debieron haber leído toda la unidad número 1 y por eso hice el encuentro hoy lunes para explicar qué es lo que se debía hacer. O sea, hace que el primer paso ustedes ya lo chulearon, ya debieron haber hecho la lectura de la primera unidad. Segundo paso, hablarse con el equipo de trabajo, escoger la empresa y básicamente tienen esta semana y la siguiente para entregarme la propuesta. Recuerden que la entrega de esto se hace específicamente el 8 de octubre es que se entrega esta actividad. Durante ese periodo, ustedes me pueden contactar por Sky Empresarial. Carlos Villegas, 534, me mandan la invitación. Carlos, tenemos dudas. ¿Será que nos puedes separar un espacio para que nos acompañes y nos des tu apreciación? Entonces yo les doy asesoría cuando ustedes me mandan la invitación. Concertamos un día y una hora y miramos esa asesoría. Listo. Hay plazo hasta el 8 de octubre para entregar esto. Ustedes la entregan y yo haré mis recomendaciones y mis comentarios en esa próxima semana, ¿cierto? A veces me demoro un poquito más, a veces me demoro menos, ahí sí ténganme paciencia con la realimentación. Entonces ustedes continuarán con la segunda entrega. Se lee en la segunda unidad, seguiremos con la construcción del caso de estudio y en ese ejercicio pues yo les haré mi realimentación y cuando les llegue mi realimentación ustedes en la segunda entrega me entregan tanto la primera como la primera corregida más la segunda de lo que ustedes hayan desarrollado. ¿Correcto, Anderson?
Correcto, Carlos. Carlos. Bueno, otra cosita ya para terminar. De pronto para nosotros sería de mucha utilidad, no sé, bueno, yo imagino que ustedes quizás tiene actividades de semestres anteriores de compañeros, de pronto para tomar como referencia, de verdad nos serviría mucho, además de leer la información aquella, de pronto más sería como a la hora del orden, más bien como el orden de lo que usted está explicando, que lleva la portada, que lleva un subtema, que después va antecedentes, no sé si podríamos contar con ello. Pues hombre, lo veo difícil porque por lo general yo soy muy partidario del respeto por los derechos de autor, ¿cierto? Entonces en ese sentido lo veo difícil, pero voy a tratar de mirar a ver qué estrategia busco para que ustedes tengan un poquito más de claridad frente a ese tema. Dame un poquito de tiempo y trato de diseñar algo que les pueda ayudar. ¿Listo? Listo, Carlos, muchas gracias. Bueno, muy bien. Carlos, entonces la primera entrega es puntual, es título, diseño del caso, y en los antecedentes va punto 1, punto 2 y punto 3, y allí finalice la primera entrega. ¿Es correcto? Así es, así es. Listo, profe, muchas gracias. Eso es correcto. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Bueno, muy bien. Creería que yo que entonces damos por finalizado el encuentro. La grabación se las estaré subiendo mañana a través de anuncios. También se las subo a la actividad para que allí directamente la puedan consultar en las explicaciones del caso. Vuelvo e insisto, cualquier novedad, cualquier inquietud, muchachos, estaré por Sky Empresarial, Carlos Villegas 534. Ustedes me envían la invitación, yo acepto la invitación y ustedes me dicen, hey Carlos, acompáñanos en algo que tenemos dudita, y yo les ayudo en cómo buscar la información si no la encuentran, en cómo hacer la citación si es que al momento de consultar la norma APA no la entienden, no la comprenden, en el momento del orden de la presentación de las actividades. Aprovechen eso, muchachos. No me dejen por allá botado 2 semanas, yo esperando saber de ustedes y que ustedes ni siquiera me consulten. O sea, aprovechen eso, jóvenes, para que les vaya muy bien en esta primera entrega, ¿cierto? No dejen, es más, una recomendación, no sean, no dejen de procrastinar las actividades. ¿Qué es procrastinar? Dejar para lo último, porque entiendo y comprendo que el primer día de clases ustedes a lo mejor no entraron a leer las actividades y más bien lo dejaron para el fin de semana. Bueno, y si no lo dejaron para el fin de semana y no que están esperando el encuentro para las explicaciones del caso, entonces ya perdieron toda una semana completa, sabiendo que ya debieron haber adelantado las lecturas correspondientes del caso. Pero no los estoy regañando, simplemente les estoy dando un consejo y no se preocupen, muchachos, que si ustedes necesitan de pronto un poquito más de tiempo y me dicen, ve, es que hay que entregar el viernes, danos el fin de semana para terminar, lo miramos, lo flexibilizamos la entrega, no hay problema. Lo que sí no podemos flexibilizar es la entrega final, porque esa sí o sí hay que entregarla antes del 12 de noviembre, porque ya no hay posibilidades de extender plazos ni nada de esas situaciones. Jóvenes, un placer poderlos escuchar. Lástima que no los vea, que no me activen la cámara, porque me gustaría conocerlos, porque estos medios virtuales no lo permiten hacer, pero a lo mejor entiendo que están en la casa, en pijama, en la cama, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias, Judy. Gracias por esa oportunidad de poderte conocer.
Creo que intentan ahí Tatiana, muchas gracias, Diana, excelente que es súper chévere poderlas conocer, excelente, qué buena decisión, bacanísimo, muy bien, qué buenas caras, excelente, ya, pues allá en la cama súper chévere, Adri, qué bacano, qué envidia. Muy bien, qué bueno que tomen esa decisión. Miren, ahí están. Las niñas tomaron la decisión y los varones quedaron ahí rezagados. Muy bien, muchas gracias por esa oportunidad de poderles conocer. Muchas gracias, Carlos. Muy No, amable. es con todo gusto. Les dejo. Este es el encuentro. Muchas gracias. Cualquier novedad, cualquier inquietud me escriben por el correo o simplemente, como les digo, por Sky Empresarial. Que tengan una buena noche. Dios me los bendiga, la Virgencita me los acompañe. Un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo encuentro y cualquier novedad estaré presto a sus inquietudes. Una feliz noche. Gracias, Profe, María. muchas gracias y una feliz noche. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Chao. Chao, profe, feliz noche. Lo mismo. Entonces, Mm.